Estamos con Jorge Costamar. Hola, ¿qué tal? Hace ya, desde el año pasado que no teníamos la posibilidad de conversar contigo, y entre medio de todas estas vacaciones han ocurrido muchas novedades. Sí. Tú sabes que ¿dónde estabas? Conversando con otros compañeros jesuitas en vacaciones, empezamos jugando un poco, a alargar cuáles eran nuestros pronósticos. Ya. Y alguno dijo, yo creo que el Papa va a morir este año. Y yo dije, va a renunciar. Y renunció a los 5 días. Después, cuando vi los apuntes, porque tomamos nota, que si no, uno podía que así que el oráculo. Sí, lo que pasa es que pero lo dijiste con alguna. No me extraña del todo, porque en su libro de Luz del Mundo, la entrevista que le hace ese periodista alemán años atrás, no hace mucho, hace 3 años atrás, el periodista le pregunta por esta posibilidad y el Papa con mucha calma le dice sí, si es que no existieran la fuerza y si yo no estuviera en condiciones renunciaría, en otras palabras. Entonces yo tenía en mente que esta posibilidad existía, y tratándose de un Papa muy razonable, en quien el tema fe y razón es muy importante, bueno, calza. ¿Y qué te dijeron tus compañeros jesuitas? Teníamos muchas otras cosas más, en ese momento a nadie le llamó la atención. Claro. Pero después no fue mi pronóstico el que fuera tan importante, sino el mismo hecho de la renuncia del Papa y lo que ha desencadenado. Y eso es lo más interesante, porque se han desencadenado muchas expectativas y todo tipo de cosas, hay todo tipo de personas, algunos les llaman la atención algunos hechos, el mundo más de la elección, de la política del Vaticano. A otros, como a mí, me llaman más la atención las cosas teológicas. Soy teólogo. Formación profesional. Claro, exactamente. Estoy más pendiente de las cosas teológicas que están en juego, y tal vez en ese sentido eso es lo que yo más te podría aportar. Dale tu argumento, porque yo también creo que hay de alguna manera también hay un requerimiento quizás de un Papa que sea pastoral también. Sí, voy a poner el asunto en la perspectiva más amplia que creo que existe, las grandes tensiones que hoy día está atravesando la Iglesia universal, y a mi parecer esta tiene que ver especialmente con que la Iglesia hoy, como está presente prácticamente en todas partes del mundo, evidentemente aquí mucho más en América Latina, Europa, que en Asia, donde el 3% de los cristianos, de la población es cristiana. Bueno, no obstante eso, la Iglesia, al estar presente en tantas partes del mundo, está experimentando una tensión a ser iglesia inculturada de distintas maneras. Entonces están los africanos queriendo una iglesia católica más africana, los asiáticos lo mismo, los latinoamericanos lo mismo. Entonces la gran demanda en este momento en la iglesia es a un catolicismo inculturado en varias culturas, y eso significa la posibilidad de varias iglesias, lo que no es nuevo en la historia de la humanidad, porque en la antigüedad, siglo V aproximadamente, hubo 5 patriarcados. Tenemos Roma, que era considerado el patriarcado de Occidente, tenemos Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Y cada uno de esos patriarcados eran verdaderas iglesias, con sus obispos, con sus elecciones de obispos propios, con sus orientaciones teológicas propias, con sus liturgias, sus ritos propios. Y en ese entonces, bueno, la sede romana cumplía la función que hasta el día de hoy se le pide de la comunión, de buscar la unidad y la comunión entre las iglesias. El problema hoy es que tenemos una iglesia romana que está muy por encima de todas las otras iglesias locales, continentales y
la iglesia latinoamericana, por ejemplo, que es una iglesia consistente, es la conferencia de los obispos latinoamericanos en el Vaticano II, es una conferencia organizada, es la única en el mundo que está organizada. Bueno, nosotros, sin embargo, tenemos que crecer en eso. Nuestras conferencias episcopales, creo yo, tendrían que ser todavía más fuertes. Y nuestra conferencia continental tendría que todavía tener más decisión acerca de cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Yo creo que esa es la gran tensión hoy día. No sé si esto va a ser relevante para el próximo Papa o no, el dar paso en esa dirección, hacia iglesias locales, continentales, pero la tensión es esa, en todas partes. Uno ve en todo caso, o escucha, lee, que está esta tensión desde el punto de vista, por ejemplo, que en la curia en Roma sí. quieren mantener ese estado de cosas, aparentemente por lo que se ve, sí. Frente a otro grupo sí. Que está buscando otra, quizás una cosa más pastoral, pero hay una tensión, y sí. La tensión ocurre porque son humanos, ¿no? Sí, la tensión pastoral, que es prioritaria en la iglesia, porque lo suyo es anunciar el Evangelio a todos los seres humanos, requiere de un ajuste organizacional, está claro. Estamos aquí un problema serio, no lo podemos seguir ocultando, es que el Papa Benedicto ha tenido problemas de gobierno con una curia que no ha podido gobernar bien, y esto lo dice el cardenal Casper, lo dice Martini, lo dicen muchos. En cierto sentido es una herencia que le ha dejado Juan Pablo II, puesto que al enfermarse y no poder gobernar por varios años, bueno, lo que se fortaleció precisamente es la misma curia que después le hizo tan difícil gobernar a él. Ahora, me parece que es muy notable la renuncia de Benedicto, porque precisamente lo que ha creado es una situación de salida, porque él, en plenitud de condiciones, crea las posibilidades de una elección de un nuevo Papa. Es un precedente extraordinario, sí. Pero además están dadas las condiciones para que el siguiente Papa pueda contar con él. No es que, y no lo va a hacer, creo, estoy convencido, él va a tratar de estar gobernando desde las sombras, por decirlo así. No lo creo para nada. En todo caso, es una pregunta que se le podría levantar a esta situación de que un Papa emérito sigue viviendo dentro de la misma ciudad del Vaticano. Lo interesante es que este Papa Benedicto, que a mi juicio no es un apegado al poder, va a estar sin embargo a mano del nuevo Papa, y el nuevo Papa va a contar con alguien que tiene años en Roma, en la curia, que ha sido Papa y que le va a poder suministrar su información y su experiencia como nadie. Entonces creo que la situación es bastante favorable para cambios que pudieran venir en la curia y en la Iglesia Universal. ¿Tú crees que van a haber realmente cambios? ¿O va a ser como la teoría, la idea del gato pardo? No sé. Porque hay dudas, ¿sabes? Y va a haber cambios. ¿Qué cambios irán a haber? Porque los cambios de la Iglesia siempre son muy lentos. Espero. Y las razones para esperar, bueno, siempre uno espera, yo espero mucho por que creo en el Espíritu Santo, estoy convencido. No, estoy totalmente convencido que el Espíritu guía la historia. Ahora no siempre nosotros lo dejamos actuar. También existe el mal espíritu. Eso, sí, por eso puede dejar llevar también los cardenales se pueden dejar llevar por el mal espíritu, no se le puede excluir. Ha ocurrido en la historia de la Iglesia, puede volver a ocurrir. Pero tengo razones de esperanza, porque me parece que este paso de Benedicto ha sido muy discernido. Si uno toma en serio y lee 2 o 3 veces la renuncia del Papa, se encuentra con que realmente es un hombre a otro nivel, espiritualmente. Es una decisión tomada en conciencia y que ha puesto a la Iglesia en condición espiritual de hacer las cosas bien. Le ha marcado un camino al resto de los cardenales
y creo que ha sido muy importante, porque ha marcado un camino espiritual. Digo, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas en serio, hagamos las cosas razonablemente, abramos, escuchemos, se necesitan cambios. Se lo había dicho Martini, que ha sido el anterior papable, una gran autoridad intelectual, espiritual en Europa. Le dice en pocas palabras, de un modo metafórico: Santo Padre, le recomiendo traiga a 12 hombres de fuera que conozcan a los pobres, que tengan contacto con los jóvenes, que hayan hecho experiencias nuevas, y tráigalos a gobernar. Es decir, está dicho en términos muy metafóricos, pero cualquiera entiende que hay un problema de gobierno muy grave en Roma. Entonces, esa tensión tan grande que existe en este momento, si tiene una buena salida, como hasta el momento se está insinuando, puede terminar bien. Y yo espero que sí. A nosotros nos llama de repente la atención, suponte el caso iniciado esta congregación general, los cardenales norteamericanos hacían su conferencia de prensa después de cada día. Sí. Y se cayó. Dijeron que no. Y ellos hablan de la transparencia. Queremos ser transparentes con todo esto. Hay un problema ahí de por medio, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar en el fondo? Esto ya un poco... sí. Pero hay problemas gravísimos, porque todavía el tema de los abusos todavía no está... Sí. Hay todavía muchas cosas pendientes. Sí. Ese tema, independientemente de la circunstancia concreta, de tener un punto de prensa, que interesante y es discutible, porque no todo se puede ventilar en público, sobre todo en decisiones, no todas las decisiones se pueden tomar en público. Evidentemente que hay ámbitos privados en los cuales se discuten las cosas, eso en todo orden de cosas, en la familia, en los colegios, en los parlamentos, evidentemente. Pero lo que es más interesante aquí es que, por decirlo así, los gringos tienen una alta valoración de la transparencia, y ese es un valor cultural que es hoy altamente requerido en todas las instituciones, para todas las instituciones, especialmente para la Iglesia, porque buena parte de los abusos se cometieron y se ocultaron y se encubrieron en un cierto secreto eclesiástico que la Iglesia no soporta más. El común de los cristianos quiere saber las cosas como son, no quiere que le tapen más cuestiones, quiere transparencia. Ese valor, que es valor muy propio de los gringos, es hoy un valor de la Iglesia universal. Todos los cristianos estamos pidiendo que las cartas se pongan sobre la mesa. Conversando con otra persona, hablamos de toda la atención que hay hoy día en la Iglesia Católica, en el nuevo Papa y todo. Y resulta de que si uno empieza a darse cuenta, no mucha gente le hace caso a veces lo que dice la Iglesia que hay que hacer y que no hay que hacer. ¿Qué pasa ahí? ¿O esto es un tema de los medios que está provocando más? Mira, yo nuevamente respondo como teólogo. En términos teológicos, hay que entender que quien cree en Dios es la Iglesia, todos los bautizados. Es decir, la revelación está viva en la tradición de la Iglesia, de la cual es portadora la misma Iglesia, todos los bautizados. Quien es infalible en términos de fe, no en otros términos, es la Iglesia. Y quien expresa esa infalibilidad en algunos casos de un modo solemne con una serie de formalidades es el magisterio, el Papa y los obispos a la cabeza. Entonces, te lo digo esto porque cuando una inmensa mayoría de los católicos, de los cristianos, no acatan una decisión magisterial, no se puede decir que esa enseñanza haya sido recibida. Puede ser que aún esté por recibirse y aceptarse. Pero si una enseñanza por muchos años no es aceptada por el 90% de los cristianos, es algo que la jerarquía tendría que revisar.
por decirlo así. Ese es un aspecto. El otro aspecto, también cultural, tiene que ver con que estamos viviendo en una época bastante individualista. Hay que reconocerlo. Sí. Entonces aquí también entre los cristianos, todos nosotros, somos individualistas. Culturalmente lo somos. Sí, sí. No es mala voluntad, lo somos. Y eso significa que nos cuesta aceptar que haya instituciones que nos regulen. Y eso en todo orden de cosas. Las instituciones están en crisis porque lo que está apremiando es el individuo y quiere salir con la suya. Entonces eso pesa en el sentido contrario. Muchas de las orientaciones que pueden venir de la jerarquía nosotros las miramos de reojo y puede ser que si no nos parecen o no nos conviene, no las observamos nomás. Entonces se juntan las dos cosas. Eso te podría decir. Y eso lleva un poco a comparar quizás en el sentido de decir, hoy día estamos en un siglo ya XXI y alguna parte de la iglesia se quedó en el medievo. Difícil, no sé si plantearlo así, porque las personas que están, digamos así, en los cargos de gobierno, aunque estén en esos cargos y reclamen obediencia a la institución, también son individualistas. Nosotros somos todos individualistas por mentalidad, por cultura. Entonces, claro que si estamos en lugares distintos, los que están en un cargo institucional, como podemos hacer nosotros los sacerdotes, velamos siempre, tenemos una responsabilidad respecto de lo común, de la unidad, de la comunión. Todos los cristianos tienen esta responsabilidad, pero en nuestro caso es como nuestro trabajo así específico muchas veces. Entonces, bueno, tenemos que ser especialmente conscientes de hacer que las enseñanzas que la Iglesia tiene para lograr la unidad y la comunión sean lo más razonables posible, sean lo más comprensibles posible. Porque cabe la posibilidad de que la gente no las comprenda por problema nuestro, porque están mal planteadas. Probablemente, además que... También puede ser que sea por mala voluntad de la gente. Claro. Ocurre. No, sí. Pero claro, pero también si uno ve un tema tan trillado todo, pero el tema de la mujer en la iglesia, o sea, sí. El rol que tiene. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Exactamente, entonces hoy día... Bueno, ese es uno de los grandes... ¿Qué nos diría la iglesia hoy día frente a esto? No he escuchado nada. Yo creo que sería muy importante que la iglesia escuche a la iglesia. Hoy, sobre este tema. Es decir, yo le pediría al próximo Papa, como tema teológico número 1, le pregunte a la iglesia qué piensa la iglesia sobre la ubicación de la mujer en ella. Que le pregunte a todos los cristianos, a todos los católicos, qué les parece, qué lugares tiene la mujer en la iglesia, qué lugares no tiene, qué lugares podría ocupar. A mí me parece que hoy por hoy es muy difícil de explicar que la mujer no participe en ninguna decisión importante en la iglesia. Ninguna. De las más importantes. Evidentemente que en las comunidades de base, en la iglesia de parroquia, en los movimientos, las mujeres desempeñan muchos trabajos clave. Normalmente ellas son las que llevan las catequesis, todo. En mi propia comunidad, la coordinadora es una mujer, y en ese caso yo me tengo que someter a muchas cosas. Pero a ver, ese es un ámbito. Lo que quiero decir es eso, que hoy por hoy me resulta muy difícil a mí, no solamente a mí, lo dice la gente de mi comunidad, que no haya ninguna mujer que participe en la elección del Papa. No sé cómo... En esto de los pedidos me acuerdo que en los jesuitas, la pastoral SJ creo que es de Castillo, si no me equivoco, está la carta que le mandan los de a pie
pidiendo, ¿a quién le pides al Papa? Tú ya le pediste algo. Y uno, desde el punto de vista del laico, por ejemplo, y tú decís que saca desde el punto de vista teológico, ¿qué rol le corresponde al laico hoy día? ¿O qué le correspondería más bien? Porque también está, y por otro lado te quiero pedir, para ir cerrando este tema, es el tema teología, perfecto, la teología de la liberación, aporrea por todos los lados. Sí, yo al laico no le pido nada especial. Lo que sí creo que tendría que cumplirse es una nueva relación entre el laico y el sacerdote, por simplificar las cosas, o el religioso en muchos casos. Y en esto creo que hay que acatar el Concilio Vaticano II. El concilio afirma en pocas palabras que lo fundamental es el bautismo y no el sacramento del orden. Entonces aquí lo fundamental es una relación de hermandad entre todos los bautizados. Es una relación fraternal, horizontal, que viene a cambiar el planteamiento anterior, que era una relación vertical, el sacerdote que tiene como colaboradores en su apostolado, en su misión, a los laicos. Eso creo que se tiene que acabar. Tiene que predominar la visión del concilio, en la cual todos somos participantes y cada uno pone lo suyo específico, que no vamos a entrar en eso porque es para largo. Y acerca de la teología de la liberación, ¿no es cierto?, que ese sería el tema, creo que ese otro eje transversal, yo te comentaba al principio que creo uno que es muy importante, la tensión entre las distintas iglesias locales del mundo, es una tensión hacia el pluralismo. La otra gran tensión, que es una tensión del mundo mismo, es la tensión de las injusticias, de las opresiones, de las liberaciones pendientes, de las esclavitudes. Y aquí yo creo que las teologías de la liberación distintas, latinoamericana, africana, negra, teología de la liberación femenina, están indicando a la Iglesia cuáles son precisamente aquellas opresiones para las cuales el Evangelio puede ser una buena noticia. Así como viste el oráculo en su oportunidad sí. de que el Papa iba a renunciar, ¿se te ocurre alguna idea de quién podrá ser el nuevo Papa o de qué parte podría ser? Es muy difícil. Bueno, los nombres están dados ahí. Cardenal Scola, Ouellet, Schönborn, son los tres nombres más mencionados. Que hoy día hablan de que se están uniendo algunas cosas. Sí, probablemente. Esta parte la vamos a colocar después si funciona. Esta parte va a quedar archivada. Muy bien. Lo interesante en América Latina, es decir, lo interesante sería que se fortaleciera en América Latina una iglesia latinoamericana. Y eso va a depender, creo yo, de que Roma asuma su función de ser la sede de Pedro que vela por la unión y la comunión de la iglesia, y que deje a las otras iglesias crecer, y que nuestra iglesia latinoamericana pueda crecer de acuerdo a su intuición teológica, mística, más poderosa, que es la opción preferencial por los pobres. Este es el núcleo espiritual y teológico de nuestra iglesia, lo que nuestra iglesia ha descubierto en el postconcilio, y es lo que tendría que seguir desarrollando. Tenemos que ir cada día más a una iglesia de los pobres, como lo quería el Padre Hurtado, Manuel Larraín y el mismo Juan Pablo II. Hacia allá vamos, y con una teología propia, que es lo que nos va a dar adultez como iglesia. Estamos necesitados de pasar a ser una iglesia adulta. Bueno, eso es lo que está pendiente.